Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes. Burak Özçivit y Neslihan Atagül protagonizan un momento que nadie esperaba. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por un intercambio inesperado entre dos de las estrellas más queridas de la pantalla turca. Neslihan Atagül, durante su participación en un programa de televisión en vivo, lanzó fuertes declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. Según sus palabras, Burak habría tenido comportamientos poco profesionales y situaciones que, en sus propias palabras, no puedo tolerar más. La tensión en el estudio fue palpable. Lo más sorprendente es que, en medio del programa, se conectó Burak Özçivit en vivo para dar su versión. Con un tono serio, pero manteniendo la calma, Burak comenzó diciendo, no puedo quedarme callado ante algo que no es cierto. Mirando directamente a la cámara, afirmó, todo lo que se está diciendo sobre mí es completamente falso. Akmda denilen her şey asıldır. Su firmeza al pronunciar esas palabras dejó claro que estaba decidido a defender su nombre. Neslihan, por su parte, replicó, no estoy inventando nada. Estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo viví. La tensión creció y el ambiente se volvió más incómodo para el presentador, que intentaba mediar entre ambos. Las redes sociales no tardaron en explotar. En cuestión de minutos, los hashtags con sus nombres estaban en tendencia en varios países, y los fans se dividieron, unos apoyando a Burak, otros respaldando a Neslihan. Entre los comentarios de los usuarios, muchos resaltaban la valentía de Neslihan al hablar públicamente, mientras que otros aplaudían la manera en que Burak defendía su honor sin perder la compostura. Una seguidora escribió, amo a Neslihan, pero creo que estas cosas se hablan en privado. Otro fan comentó, Burak tiene derecho a defenderse, y lo ha hecho con mucha dignidad. Lo que más llama la atención es que hasta hace poco ambos actores mantenían una relación cordial frente a las cámaras, incluso después de trabajar juntos. Por eso, este choque público sorprendió tanto a la audiencia. Según algunos reportes, la producción del programa no esperaba que Burak apareciera en vivo, pero él insistió en dar la cara en ese mismo momento. Mientras hablaba, Burak agregó, respeto mucho a Neslihan, pero no puedo aceptar que se digan cosas que no son verdad. Sus palabras parecían buscar calmar el ambiente, pero también reafirmaban su postura. Neslihan, en cambio, mantuvo su posición y dijo, no es mi intención destruir la imagen de nadie, pero no voy a callarme. Este enfrentamiento, más allá del escándalo, ha reavivado debates sobre cómo las figuras públicas deben manejar los conflictos personales y profesionales. Muchos opinan que la exposición mediática agrava las tensiones y hace que la reconciliación sea casi imposible. Sin embargo, otros creen que, al ser figuras públicas, es normal que sus diferencias salgan a la luz. La controversia no se quedó únicamente en el plató. Horas después de la transmisión, varios medios de comunicación publicaron fragmentos del programa, editados para resaltar los momentos más tensos. Algunos portales acompañaron los videos con titulares sensacionalistas como Guerra abierta entre Burak y Neslihan o la ruptura definitiva entre dos estrellas turcas. Esto no hizo más que avivar el fuego. Mientras tanto, en Instagram, miles de usuarios comenzaron a compartir historias y publicaciones expresando su opinión. Algunos incluso desempolvaron viejas entrevistas y grabaciones en las que, según ellos, ya se percibían señales de tensión entre ambos. Otros recordaron escenas de la serie que protagonizaron juntos, interpretando miradas y gestos como si fueran pistas de un conflicto latente que, hasta ahora, había permanecido oculto. La agencia de representación de Burak Özçivit emitió un comunicado horas más tarde. En él, reafirmaban que su cliente siempre se ha conducido con profesionalismo y respeto hacia sus compañeros de trabajo. Las afirmaciones realizadas en el programa carecen de fundamento y se tomarán las medidas necesarias para proteger la reputación de Burak, rezaba el escrito. La agencia también pidió a los medios que actuaran con responsabilidad y no difundieran rumores sin verificación.
Por su parte, el equipo de Neslihan Atagul publicó un mensaje más breve pero igual de contundente: Neslihan se ha expresado de manera honesta y desde su experiencia personal. No hay intención de difamar, sino de señalar situaciones que considera inaceptables. La transparencia y la integridad seguirán guiando sus palabras y acciones. Este posicionamiento dejó claro que la actriz no tiene intención de retractarse. En los días siguientes, el caso se convirtió en tema recurrente en programas de tertulia y canales de YouTube especializados en el mundo del espectáculo. Analistas de la industria y excompañeros de ambos actores se sumaron a la discusión. Algunos defendieron la necesidad de ventilar ciertos comportamientos, mientras que otros criticaron la manera pública en que se había manejado todo. Incluso marcas que trabajan con los dos actores comenzaron a recibir preguntas de periodistas sobre si este conflicto afectaría contratos publicitarios o campañas en curso. Aunque ninguna compañía ha confirmado ruptura de acuerdos, varias han evitado pronunciarse directamente, limitándose a mensajes neutrales sobre su compromiso con la profesionalidad y el respeto en todas sus colaboraciones. Entretanto, los fans más apasionados han llevado el enfrentamiento a otro nivel, creando hilos de discusión, recopilaciones de pruebas y hasta memes que circulan a gran velocidad. Unos intentan reconstruir una supuesta línea temporal del distanciamiento entre Burak y Neslihan, mientras otros satirizan la situación para restarle dramatismo. En paralelo, algunos colegas del medio, sin mencionar nombres, han publicado mensajes ambiguos en redes, hablando de la importancia del respeto mutuo en el set y de resolver diferencias en privado. Estos comentarios han sido interpretados como indirectas que, dependiendo del lector, parecen apoyar a uno u otro bando. A medida que pasan los días, la atención no parece disminuir. Cada nuevo detalle, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Un gesto, una publicación o incluso la ausencia de actividad en redes por parte de alguno de ellos es analizada y comentada hasta el extremo. Este fenómeno demuestra, una vez más, cómo las disputas entre figuras públicas en la era digital se magnifican y adquieren vida propia, escapando del control de los protagonistas. Lo que queda por ver es si, en algún momento, Burak y Neslihan lograrán encontrar un espacio de diálogo privado para aclarar las cosas lejos de las cámaras. De lo contrario, este episodio podría convertirse en una herida difícil de cerrar, tanto para ellos como para la percepción que el público tiene de su relación profesional. Lo cierto es que, más allá de quien tenga la razón, este suceso ya forma parte de los capítulos más comentados del entretenimiento turco reciente. Como en muchas historias del espectáculo, el tiempo y la memoria colectiva decidirán si se trata de una tormenta pasajera o del inicio de una rivalidad duradera. Queridos seguidores, esta historia seguramente tendrá más capítulos, y aquí en el canal estaremos pendientes para traerles todos los detalles de primera mano. No olviden suscribirse y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Burak hizo bien en responder en vivo? ¿O Neslihan tenía razón en hablar públicamente? Los leo, porque sus opiniones hacen crecer esta comunidad.